Entonces, este documento yo se los había dejado en el aula virtual para que lo leyeran para hoy. ¿Lo pudieron ver? Es el de la matriz, el análisis de modo y efectos de análisis de modo de fallas y efectos. Por las siglas es FMEA, siglas en inglés. Y esta es una herramienta que vamos a ver hoy. Es una herramienta muy sencilla, pero también como el curso de mejoramiento de procesos, lo que estamos viendo son como muchas herramientas que yo me imagino que ahora para ustedes se ven así como todas un poco sueltas, pero que a la hora de aplicarlas, pues uno escoge entre todo eso que tiene ahí, cuáles son las que le sirven en cada momento, dependiendo de lo que uno quiera obtener e inclusive de lo que uno quiera obtener hasta como resultado a veces. Entonces, esta matriz este análisis lo que hace, como dice su nombre, es buscar los modos de las fallas que se pueden dar en un proceso y los efectos que esas fallas pueden tener. Entonces, si no lo leyeron completa, después se leen la introducción. Lo que vamos a ver es varios ejemplos de cómo se puede aplicar esto en diferentes procesos o en diferentes productos. Entonces, hay dos tipos, de hecho, de FMA. El primero es para producto y el otro es para proceso. Entonces, para producto, la idea es que lo que nosotros buscamos con la tablita que se hace es cómo ¿cuáles son las fallas que se pueden dar en el producto? ¿Cuáles son las fallas normalmente en especificaciones? Si ven, esto se parece mucho a la tabla de especificaciones que ustedes, o se va a parecer cuando hagamos la tabla, a la tabla de especificaciones que ustedes hicieron para el primer proyecto, donde ustedes ponían, bueno, la especificación de, para ver si me acuerdo, la mayonesa es que esté que tenga un color más o menos así. Y entonces, ¿qué puede fallar? Bueno, que sea completamente blanca. Y entonces, ¿a qué se debe ese fallo? Ah, bueno, que le faltó mostaza. O en la pizza, bueno, tiene que tener este grosor. ¿Y cómo puede fallar? Ah, es que la pasta es más gruesa. Y entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Esa me la quedaron debiendo, creo, pero supongo que si la pasta es gruesa y yo pedí pasta delgada, pues esa pizza la tengo que botar. Entonces, esta herramienta, cuando se hace para productos, se va a parecer a un análisis de parámetros de calidad de un producto. Pero cuando se hace para un proceso, creo yo, a mi criterio, para proceso es más valiosa porque además de que me indica cuáles son las fallas que pueden ocurrir en el proceso, yo la puedo usar como algo preventivo. Si la uso para el producto es ya lo que falló y yo me doy cuenta de qué es lo que puede salir mal en el producto y puedo ver en qué partes del producto verifico que algo salió mal. Pero si la uso para un proceso, entonces me permite a mí hacer primero un análisis mucho más sencillo de un problema que se está dando, porque voy a tener la lista de todas las cosas que hay que revisar en lugar de empezar a adivinar qué debería revisar en cada caso. Y además, si yo hago el FMA para el proceso, entonces yo voy considerando qué cosas de mi proceso tengo que estar vigilando para que en el producto no aparezcan las fallas. Entonces, eso es lo rico del FMEA para proceso. Aquí vienen las aplicaciones y para qué la podemos usar. Obviamente, pues para disminuir la probabilidad de que falle y para tener, como les digo, esa lista de todas las cosas que pueden salir mal desde el principio y no estar inventando el agua tibia ahí apenas algo sale mal, etcétera. Pero vamos a ver el ejemplo que viene aquí, vamos a hacer unos ejemplos nosotros. Entonces, este ejemplo es sumamente básico y el proceso está hecho para un proceso. El proceso que se está analizando es tomar un baño o bañarse. Entonces, yo podría tener un proceso que sea hacer la mayonesa, o yo podría tener un proceso que sea hacer la pizza, o podría tener un proceso que sea resolver la inquietud de un cliente, o obtener el visto bueno de un cliente, que ahora vamos a ver ese tipo de procesos también. Entonces, cuando yo ya identifiqué mi proceso, lo primero que tengo que hacer después de eso es encontrar los efectos de la falla. ¿Qué son los efectos de la falla? Las cosas que pueden salir mal con el proceso. En este caso solo hay un efecto de falla, pero yo podría para un solo proceso tener muchos efectos de falla. Entonces, el efecto de falla aquí es que haya una demora en el proceso de bañarse. O sea, que yo dije, me voy a bañar en 5 minutos y me tomó más tiempo que eso. Luego vienen las causas de la falla. Aquí es donde empiezo a listar para la falla todas las causas que se me ocurren. En este caso, vean que para una sola falla tengo dos causas listadas, puedo tener más. Entonces, para la demora tengo dos causas de fallo. Estamos asumiendo
que la demora es por falta de agua, ¿sí ven? Entonces, la primera causa es que haya un flujo pequeño de agua en el baño y la segunda es que la ducha no tenga presión. Entonces, las dos vienen asociadas a la idea de que no tenía suficiente agua para bañarme. Una razón puede ser porque llegaba poquita, otra razón puede ser porque lo que llegaba no estaba bien presurizado. Y luego, y esta es la parte interesante, tenemos que buscar cuáles son los medios que nosotros tenemos dentro de nuestro proceso para identificar esas causas. Entonces, si yo tengo que hay un pequeño flujo de agua en el baño, ¿dónde detecto yo que este problema se está dando? ¿Cómo me doy cuenta yo de que duré mucho en el baño por esta causa? Entonces, aquí es donde uno empieza a hacer como su lista de chequeo y cuando duramos mucho en el baño empezamos a revisar, ¿fue la bomba de agua? ¿El flujo era poco porque la bomba no bombeaba? No, la bomba está funcionando. Ok, paso a al siguiente medio de detección. Hay que hacer una inspección del sistema de agua. Entonces, demoramos porque había algún problema en el sistema de agua, algo estaba mal conectado, había una llave que no estaba abierta del todo, etcétera, sí o no. La otra es planificar la utilización de agua a través de escala. Esto pasa mucho en empresas que son muy grandes. Por ejemplo, yo trabajaba en una empresa que hacía alimentos y cuando hacíamos los lavados de las máquinas, normalmente se hacían los lunes para arrancar la semana con todo limpio. Pero si nosotros lavábamos todas las máquinas al mismo tiempo, es tan grande y el consumo de agua es tanto que simplemente la conexión de agua que tiene la empresa con el AIA no aguanta para lavar todas las máquinas a la vez. Entonces íbamos a tener, de hecho, flujos pequeños de agua en los lavados y durábamos un montón llenando una tolva para lavarla. Entonces, ¿qué se puede hacer? Planificar una utilización de agua a través de escala. Las primeras 5 máquinas empiezan a lavar a las 6 de la mañana, las siguientes 5 a las 10, las siguientes 5, etcétera. Entonces, si yo hago la planificación de agua a través de escala y aún así tengo un pequeño flujo, tengo que ir a revisar si es que esa planificación nos está siguiendo o si es que hay algún otro problema. Luego, para la demora teníamos otra posible causa de falla y es que no haya presión, o sea, yo tengo un flujo correcto, pero no lo estoy presurizando. Entonces, en este caso es la inspección de los tipos de componentes utilizados en el sistema. Si es una ducha, hay que revisar si tiene un filtro en algún lado, si es que ya se le taparon las boquillas o las salidas de agua, etcétera. Entonces, vean que en un ejemplo sencillo como este, la idea es saber cuál proceso estoy analizando, listar todas las posibles fallas o más bien los efectos de las fallas, que es lo que uno ve normalmente. Uno no siempre ve la falla, pero uno se da cuenta de que hay algo que está saliendo mal, uno ve el efecto de la falla. Entonces, cuando uno ve el efecto de la falla, cuando algo le empieza a doler, empezamos a listar todas las causas por las que eso podría estarnos molestando y después empezamos a listar todos los lugares o todos los puntos o todas las acciones que yo puedo hacer o llevar a cabo para detectar cuál causa es la que se está dando. Y entonces, si yo ya detecto la causa, entonces yo puedo empezar a solucionar mi problema. ¿Se entiende esta parte, chicos? ¿O hay algo hasta aquí que pase muy rápido que no se entienda? Bien, profe. Vamos bien. Entonces, hagamos un ejemplo de esto. El ejemplo que vamos a hacer es este de aquí. Yo no les pasé esta presentación porque es solamente un formatillo para que ustedes lo tengan ahí, pero háganse, puede ser en una hojita de Word. Vamos a ver, estos son ustedes. En una hojita de Word pueden insertarse una tabla ahí, no sé, de cierta cantidad de filas y columnas y después ahí nada más van agrupando las que ocupen agrupar. Entonces, si hay que agrupar las primeras tres, ahí le dan combinar celdas y van armando la tabla. Vamos a hacer el análisis de modo y efecto de fallas para el proceso de obtener el recibido conforme de un cliente. Entonces, este proceso, ustedes se pueden imaginar lo que sea en el banco cuando uno tiene que firmar un recibido o en una tienda cuando a uno le piden firmar como voucher o algo así. Entonces, este proceso de recibido conforme es básicamente esta boleta. La boleta tiene el número de identificación de la boleta. Voy a ponerla en pantalla completa. Entonces, la boleta tiene el número de identificación de la boleta, el nombre y la cédula del cliente y todo el texto, ¿cierto? Por este medio yo, bla, 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 hago constar, etcétera, etcétera. O por este medio el banco me está informando de que yo estoy aceptando A, B y C. Y luego
Viene la parte del recibido conforme. Y estos son de esos recibidos conformes que llevan nombre, identificación y firma, donde el cliente, aunque la información esté en otra parte de la boleta, el cliente tiene que volver a escribir su nombre completo, tiene que volver a poner su número de cédula y tiene que poner la firma como aparece en la cédula. Entonces, dentro de este proceso, que es sumamente sencillo, nada más explicarle al cliente qué dice esta boleta y pedirle que llene estos tres datos correctamente, vamos a hacer ahí el análisis de modo y efecto de fallas. Entonces, yo me voy a pasar a mi documento de Word que acabo de crear. Vayan creando ustedes el de ustedes porque tal vez a mí se me ocurran unas causas y a ustedes se les ocurren más, entonces pueden ir metiendo todas las que se les ocurran. Y pongámosle aquí. No deje espacio aquí arriba. Cortemos esto y metamos Enter. Ok. Entonces voy a poner aquí cuál es el proceso siempre. Este será mi proceso, que es obtener recibido conforme del cliente. Si recuerdan, revisando el que tenemos aquí, yo siempre empiezo con el proceso en la primera columna, entonces no sé cuántas iré a usar, pero voy a combinar todas estas, si no después añadimos más. Y vamos a pegar esto aquí. Ok, opa, primer error, debería dejar un espacio para los títulos. Entonces combinemos esta y pongamos los títulos. El primero siempre es el proceso. El siguiente es el efecto de la falla, lo que yo veo que está saliendo mal. No necesariamente me doy cuenta de por qué está pasando eso, pero de fijo noto que algo está saliendo mal. Luego tengo la causa de la falla y luego tengo el medio de detección. Estas de aquí me sobran, entonces las voy a eliminar. Eliminar columnas. Ok. Llegamos a esas más grandes para que me quepa ahí todo. Ok, entonces vamos a empezar con el primer efecto de falla. Entonces, obtener recibo conforme a lo que yo estoy tratando de hacer. ¿Qué es lo que yo puedo identificar que salió mal? Si esa boleta, no sé, yo lleno 100 en un día y luego voy y se las entrego a alguien y de esa persona me regresan a mí algunas, me regresan 2 o 3 o 4 porque hay algún error en el recibido, en los datos que el cliente escribió. Entonces, ese es un efecto de falla que le podríamos llamar que fue el rechazo del documento o el rechazo de la boleta. Entonces, este es un efecto de falla. Ahora podríamos ver más. Vamos a empezar haciendo uno a la vez. Entonces, ¿qué noto yo de que me rechazaron la boleta? ¿Cuáles son las causas por las que me podrían rechazar la boleta? Bueno, si vemos la boleta, el cliente solo escribe tres cosas: su nombre, su identificación y su firma. Y este proceso es obtener ese recibido conforme, no es crear la boleta. Entonces, estamos asumiendo que la boleta está bien hecha. La única forma en la que puede haber falla es en la manera en la que el cliente me da el recibido. Entonces, tengo tres opciones de falla aquí. Que me hayan rechazado la boleta porque el nombre no venía, que me hayan rechazado o porque estaba incorrecto, porque la identificación no venía o estaba incorrecta, o porque la firma no venía o era diferente a la de la cédula. Entonces, como hay tres situaciones por las que esto puede fallar, aquí ponemos las causas. Entonces, rechazan la boleta por error en nombre, por error en identificación o por error en firma. Estas son mis tres opciones. Entonces voy a agrupar estas de una vez para irlas haciendo ahí. Entonces ya sé que para el error de que me rechazaron la boleta, estas son las razones por las que me la pueden haber rechazado. Medios de detección, ok. Si yo estoy frente al cliente y le pedí que pusiera nombre, identificación y firma, la forma en la que yo me doy cuenta de si hay un error, o sea, la forma en la que detecto, y aquí medio detección de falla. Entonces, la forma en la que detecto la causa de la falla o esta falla que tengo aquí con estas situaciones es viendo la boleta, ¿cierto? Y comparándola con la cédula de esa persona para ver si la persona tenía dos nombres y solo me puso uno, decirle no, meta por ahí el segundo nombre, o si puso la cédula sin ceros, yo revisar que en la cédula salgan todos los ceros y pedirles que metan ese valor. Entonces aquí tendríamos que poner que el medio de detección es verificar nombre contra la cédula y posiblemente para las otras sea la misma cosa.
que a veces pasa que con una sola herramienta o en este caso solo con la cédula, yo puedo identificar diferentes fallas. La siguiente sería verificar el ID contra la identificación contra la cédula y la última sería verificar la firma contra la cédula. Y con eso ya tengo armado entonces la primera parte. Si hay otras razones por las que puede ser que tenga otros problemas dentro de este proceso, entonces los podemos poner aquí. Tal vez yo tengo el rechazo de la boleta, pero hay otras que no son rechazo del todo, sino que son un reproceso de boleta. No es que tengo que llamar al cliente a hacer todo de nuevo, pero hay algo que yo tengo que hacer. Entonces, ¿qué podría pasar? Tal vez es que el nombre no quedó legible porque el lapicero no servía o esto es una copia de algo, entonces no se ve bien. La misma historia, pongo la causa de la falla y la causa de la falla puede ser que la fotocopia está borrosa y la forma en la que lo identifico es de verificar la copia cuando la saco o pedirle al cliente copia a color de la cédula, etcétera. O sea, ahí voy buscando los medios de detección. Entonces, vean que es algo relativamente sencillo, pero tengo que conocer bien el proceso para hacer esta última parte, sobre todo. Yo necesito tener muy claro de dónde en mi proceso está el punto de control para yo identificar cada una de las fallas que aparecen aquí. No sé si hay alguna consulta hasta aquí, chicos. Profesor, ahí Sí, como ejemplo que estabas diciendo o indicando sobre la copia borrosa, sí. uno podría poner como medio de detección verificación visual. De hecho, sí, por ejemplo, todas estas que dicen verificar, 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 se entiende Todo es que es visual. visualmente. Ajá, entonces ahí yo podría poner que hay una verificación visual de la copia. O si son de esas copias que uno mete las 100 boletas de un solo en la impresora y le da viaje a las 100 y después hay unas que salen borrosas, tal vez yo tengo varias causas. Entonces, una puede ser, por ejemplo, que aquí yo ponga que la causa es que está borrosa y que yo diga, bueno, hay que verificar cada boleta, pero además puedo tener varios medios de detección para la misma falla. Pongamos aquí, copia borrosa. Ay, ay, ay. Ahora sí. Entonces, yo puedo tener varios medios de identificación para esta misma. Entonces, a esta que está aquí le voy a dar dos, nada más para que vos veas ahí. Yo podría decir que una es la verificación visual, efectivamente, pero otra es la verificación del tóner o la tinta en la impresora. Entonces, si las copias me están saliendo borrosas, obviamente yo veo la copia para ver qué le pasó, pero dentro de mi proceso hay una máquina que está haciendo algo. Y la máquina que está haciendo algo es la fotocopiadora, y si la fotocopiadora no tiene tinta, pues van a salir borrosas. O inclusive puede ser que sí tenga tinta, pero que lo que pasa es que el láser está, digamos, el vidrio por debajo del cual pasa el láser está sucio, entonces todas me salen con la misma mancha, etcétera. Entonces, todas esas cosas que son, parte del proceso, yo las tengo que tener en cuenta a la hora de hacer la matriz FMA. Las tengo que ir contemplando. Perdón, es que digamos, Ujú, también uno lo puede relacionar como un proceso de recibir dólares ya por pagos de servicio, ¿ah? ujú, Entonces, de ahí uno tiene un montón de medios de verificación si el papel moneda es falso o es verdadero, ¿ah? ujú. Tanto visual como con luz ultravioleta o no sé, ahí Sí, hasta la con el seguridad y tacto. todo eso, ¿ah? Hasta con el Sí, tacto, como usted indica, sí, ¿ah? y se Profe, pueden poner ahí. Y de hecho, voy un segundo, alguien dijo, profe, pero nada más dame un segundo. De hecho, hay formas. O sea, para poner un ejemplo como ese, digamos, el del papel moneda. Es más, vamos a ir aquí porque estoy segura que aquí vamos a encontrar algo. Vamos a ver. Contar dinero, cajeros. Por ejemplo, deben haber un millón de formas. Ve, por ejemplo, la primera cosa, técnicas de conteo de billetes. Son 3 minutos. Posiblemente el video les explique ahí 20 formas diferentes de contar billetes y entonces uno puede meter dentro de la matriz, bueno, revisar. Opa, voy a pasarme otra vez acá. Es que se me fue. Lo que quiero hacer es ver si viene, no tiene velocidad porque es muy viejito, pero no importa, ahí va, viene método uno, billete entero, método 2, esquinita, método 3, medio billete, método 4 con un dedito, o sea, vean que hay tutoriales de lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando uno ya tiene esta cosa montada
Si yo dije, bueno, lo que yo tengo que hacer es verificar que el billete no sea falso y que no venga roto, entonces, ¿cuál es un posible fallo? Ah, bueno, en este proceso, aceptar billetes rotos. ¿Cómo lo evito? Entonces, yo aquí podría poner que la forma o el medio de detección es hacer un conteo y de todas las formas que viene aquí, hacer el conteo que me deja ver el billete completo. Entonces, el primero, en el que yo paso un billete de una mano a la otra. Y entonces yo digo, bueno, el medio de detección es hacer el conteo del billete completo de una mano a la otra. Y es donde yo me doy cuenta de que el billete no está roto, por ejemplo. Entonces, existen procedimientos para todo, hasta para contar billetes si uno es cajero. Y con eso en cuenta, significa que hay un montón de formas de detectar una falla en diferentes procesos. Entonces hay que tener eso en cuenta, que yo necesito conocer muy bien el proceso y todas las variaciones del proceso para saber dónde puedo detectar las fallas. ¿Se entiende esa parte? Sí. Y creo que alguien había preguntado algo. ¿Quién era? Sí, profe, era yo, Mauri. Dígame. Nada, Opa, se quedó sin audio. O yo me quedé sin audio. ¿Me escuchan a mí, chicos? Sí, correcto. Sí, Ah, ok. ¿Quién Maureen. fue la sí, que se quedó? Maura se quedó sin audio. eh, Ahí sí, estás. profe. Ok, podría decir que se rechaza la boleta también por falta de información y que no pasó la inspección visual. Ese También. podría ser también. Entonces yo podría tener un rechazo de boleta por error en el nombre, por error en el ID, por error de firma, o un rechazo en la boleta por falta de nombre, falta de ID, falta de firma, que nunca falta alguien que uno le dice firma, cédula y este nombre y solo pone la firma y no pone las demás. Entonces pueden faltar alguna de esas. Y obviamente ya a partir de aquí nosotros podemos empezar a mezclar esta herramienta con otras. Entonces yo puedo decir, ok, ya yo sé que yo tengo que verificar el nombre contra la cédula. Ok, y ya yo sé que yo tengo que verificar la identificación, el número de identificación contra la cédula, pero yo sé que hay gente que se le va a olvidar poner el nombre o la cédula o la firma, entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí uno puede empezar a mezclar las diferentes herramientas que tiene y decir, bueno, aquí ya dice nombre, identificación y firma en esta boleta. Lo que la gente normalmente se le olvida siempre es el nombre, porque firman y ponen la identificación y ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner nombre en negrita, como una señal visual para ayudarle al cliente a que no se le olvide esa. O hacen lo que hacen algunos cajeros que le marcan las 3 equisitas para que sepa que a la par de cada X tiene que escribir algo y que no le deje una X en blanco, aunque aquí dice nombre y de ahí firma. Entonces uno puede empezar a buscar ya esas pequeñas acciones o a veces son grandes acciones que me empiezan a mí a asegurar que estas fallas que podrían ocurrir no se vayan a dar. ¿Hay alguna otra duda o comentario hasta aquí, chicos? Vamos bien. Entonces, lo que sigue a partir de aquí es definir cuáles de esos medios de detección de fallas son en los que yo tengo que empezar a trabajar primero, cuáles de estas causas son las que yo tengo que tener más a la vista. Porque también si yo tengo un efecto de falla que tiene 7 causas y cada causa me obliga a mí a ir a un punto diferente de la empresa, a revisar algo distinto y por cuál empiezo, porque si era la séptima y empecé por la primera, voy a perder un montón de tiempo haciendo esto. Entonces, la matriz MEFA tiene una segunda parte, que es la que viene aquí, que es identificar los índices de riesgo. Es decir, lo que hacemos es jerarquizar qué tan probable es que algunas de esas cosas de las que pusimos aquí vayan a ocurrir, para que así yo sé que si algo tiene 7 causas, pero hay una que es 90% probable y las otras son solo 20% probable, empiezo en la causa que tiene más probabilidades de ser la que esté ocurriendo. ¿Cómo hacemos eso? Entonces se le dan valores a las diferentes áreas. Tenemos un valor que esta paginilla llama O, pero ustedes le ponen ahí el nombre que ustedes quieran. Se puede llamar A, B, C o nada más ocurrencia. Entonces, la ocurrencia de causa, que aquí vamos a resumir con O, es la probabilidad de la causa. La probabilidad de la causa existir está súper mal traducido. Es la probabilidad de que se esté dando esa causa y que se provoque la falla. Entonces, el O, si ustedes ven aquí donde sigue la tabla, ahorita vemos los pesos, está aquí a la par de la causa. ¿Qué tan probable o qué tan seguido ocurre esta falla? Entonces, por ejemplo, en este de aquí, para la causa de que la demora en el baño se deba a que el flujo de agua es bajo, la probabilidad de ocurrencia es un 7 en una escala. Si ven aquí para causa, desde 1 hasta 10, donde 1 es que nunca pasa,
10 es que siempre pasa y 7 lo que me está diciendo es que esa ocurrencia tiene en la escala de 1 a 10, 7 de probabilidad de ocurrir. Entonces, como esa es una sola causa, le pongo siempre el 7 a esa causa. Si tengo varias causas, por ejemplo, la otra era ducha sin presión, le pongo la ocurrencia a esa otra. Que la presión se vaya es menos probable a que el flujo se vaya. Entonces tiene un 6 en lugar de un 7. Luego tenemos la gravedad del efecto. Es la probabilidad de que el cliente identifique el fallo o la probabilidad de que mi fallo perjudique el producto de una forma en la que el cliente es capaz de notarlo. Esto es sumamente importante porque a veces uno dice, bueno, es que esto es muy grave, sí, es muy grave, pero nadie se dio cuenta dentro de la empresa, entonces no era tan grave, pero es muy grave cuando el cliente se da cuenta. Cuando el cliente se da cuenta, entonces es muy, muy grave. La pregunta es, ¿qué tan probable es que eso de verdad lo vaya a notar el cliente? ¿Dónde ponemos la G, la gravedad del efecto? Si ven, está aquí, con el efecto. Entonces, ¿esta demora en el baño afecta al cliente? O en nuestro caso, ¿dónde está nuestro caso? ¿Que se rechace la boleta afecta al cliente? Posiblemente sí, si lo tengo que traer otra vez a firmarme la boleta. Entonces, ahí es donde yo defino qué tan grave es este problema de aquí. Si ven, el efecto de la falla, como es uno solo, tiene siempre la misma calificación, no tiene sentido cambiársela. Pero si para este proceso yo tengo este efecto y luego tengo otro efecto de falla y luego tengo otro, cada uno de esos efectos de falla va a tener una gravedad diferente. En nuestro caso, nosotros tenemos dos efectos de falla, el rechazo de la boleta y el reproceso de la boleta. Entonces, yo podría decir que rechazar la boleta es sumamente terrible porque tengo que traer al cliente a que vuelva a llenar la boleta que en teoría ya había llenado, pero que reprocesarla no es tan tremendo porque el reproceso lo hago yo y el cliente no se da cuenta. Entonces, para el cliente ese reproceso no es tan importante y le pongo una gravedad menor. ¿En qué escala la ponemos? Igual, para la gravedad, 1 es cuando el cliente nunca se entera de que hubo un problema. 10 cuando el cliente se va a dar cuenta. Y la otra que tenemos es la detección de fallas. Es la probabilidad de que se detecte el error antes de que el producto llegue al cliente. Esto habla de nuestra capacidad para identificar el problema y la detección la ponemos aquí en los medios de detección. ¿Qué tan probable es que haciendo esto yo detecte el problema o el error que se está dando antes de que el producto le llegue al cliente? Entonces aquí sí cada una de esas tiene un valor diferente y esta es la única que está en una escala distinta. El 10 es que nunca, cuando yo hago esto, detecto. El 1 es que cada vez que yo hago esto, detecto el problema o detecto el fallo. Entonces, cada vez que yo verifico el sistema de bombeo de agua, me doy cuenta de que por eso es que el flujo de agua es pequeño. Más o menos, a veces sí, a veces no, le puse un 5. Pero planificar la utilización de agua a través de la escala, cuando yo hago esa planificación, si yo hago eso, me evito tener un flujo pequeño de agua. Así de fijo siempre. Si usted logra hacerlo escalonado, siempre va a detectar el fallo cuando hay flujo pequeño de agua. En el momento en que ya no está trabajando en escala, va a darse este problema. Entonces le pongo un 1. Entonces así es como ponemos la gravedad, como ponemos la ocurrencia y como ponemos la detección del fallo. ¿De qué sirve poner esos tres valores? Es para darle una calificación a cada uno de estos medios de detección, para definir por cuál empezamos. ¿Cómo se obtienen? Es multiplicar las tres. 9 por 7 por 5 es 315. 9 por 7 por 4 es 252. Y 9 por 7 por 1 es 63. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que hacer ahora con estas de aquí. Voy a poner aquí una chiquitita. Aquí vamos a meter otra. Aquí vamos a meter otra. Y a esas les pondríamos los valores. Y luego, al final, tendríamos un valor total. Ese valor tiene un nombre. Ellos le ponen el índice de riesgo. Entonces, pongámosle así. Índice de riesgo. Y esta se tilda. Eso le iba a decir que esto es muy parecido a, bueno, a mí me toca en mi trabajo identificar, bueno, hacer la matriz de riesgos. Y es muy parecido a eso. De hecho que sí, y la matriz de riesgos es para todos los procesos. Bueno, no sé cuáles te tocan a vos, pero las empresas normalmente tienen que tener matriz de riesgos para todos los procesos. Sí. Sí, de hecho. Entonces, aquí vamos, voy a hacer una para que vean una, en esta que vamos haciendo.
Rechazo la boleta. Entonces, ya dijimos, gravedad va en la escala desde 1 hasta 10. Y gravedad significa la probabilidad de que el cliente se dé cuenta y salga perjudicado por el fallo. Entonces, la gravedad de que le rechacen la boleta, vamos a decir que es un 10, porque el cliente de fijo lo va a notar y se va a enojar porque ya llenó la boleta y la tiene que venir a llenar otra vez. Causa de la falla, la ocurrencia. ¿Qué tan probable es que ocurra alguna de estas? Igual, ocurrencia sigue en escala de 1 a 10, donde 1 es algo que nunca pase y 10 es algo que siempre pasa. Entonces, vamos a decir que falte el nombre es bastante ocurrente, es un 9, que falte la cédula no tanto, que falte la firma casi nunca pasa. Y finalmente, la detección. Si yo verifico contra la cédula el nombre, entonces acuérdense que detección es la escala que va al revés. Y la detección lo que me dice es la probabilidad de que se detecte el error antes de que el producto llegue al cliente, o en nuestro caso antes de que el cliente se vaya y en teoría haya dejado la boleta hecha. Es un servicio. Entonces, ¿qué tan probable es detectar el error antes de que ocurra? El 10 significa nunca, el 1 siempre. Si yo verifico la boleta, el nombre contra la cédula, yo siempre, de nuevo, el 1 significa siempre, yo siempre me daría cuenta si hay un error en el nombre, porque lo estoy viendo contra la cédula. Lo mismo para el ID, para la identificación, y lo mismo para el error en la firma. Si yo los reviso contra la cédula, me doy cuenta de cualquiera de los tres siempre. Y ahora lo que hacemos es multiplicar. 10 por 9 por 1 me da 90. 10 por 6 por 1 me da 60 y 10 por 1 por 1 me da 10. ¿Qué significa esto? Significa que el error en el nombre es lo que más falla normalmente, entonces es en lo que yo tengo que estar más atento, o a ese nombre es al que tengo que ponerle algo en negrita o marcarle la X o algo así, porque como hay gente que firma con su nombre, asumen que como ya pusieron la firma no tienen que poner el nombre otra vez y lo dejan en blanco o lo ponen abreviado. Entonces aquí me indica por dónde empezar y ya con eso yo puedo empezar a decidir qué hago para que la gente siempre me ponga el nombre además de la identificación y de la firma. Entonces ven que es una herramienta sumamente sencilla siempre que uno conozca muy bien el proceso. Como les digo, si uno no conoce el proceso, pues no sabe cómo inventarse las causas y los medios de detección. Pero si uno tiene claro el proceso, es más fácil saber qué está ocasionando, qué podría estar ocasionando un problema y obviamente así es como uno define la gravedad, la ocurrencia y la capacidad que tenemos para detectar el problema. ¿Hay alguna consulta hasta aquí, chicos? No, yo no. ¿Vamos bien? Entonces, esta es la matriz FMEA. Yo quería ver si nos daba chance de ver la tabla multivoto, pero ya no nos va a dar tiempo. Entonces vamos a dejar la tabla para la otra semana. Pongamos aquí. Tabla multivoto queda para la otra semana. Ok. Y la otra semana, acuérdense que hay 2 exposiciones. Ahora, voy a pasar entonces a asuntos generales. Recuerden que ahí está la información completa. Lean el ejemplo completo y lean la teoría que viene aquí porque es valiosa que ustedes la tengan. Y como hay proyecto, no sé si ya revisaron las instrucciones del proyecto, pero revisen las instrucciones del proyecto, o más bien aprovechemos estos 2 minutos. Vamos a ver, para que esto no quede metido dentro de la matriz FMA, hagamos una cosa, cortemos esta llamada aquí y vamos a hacer una para verlo del proyecto porque sí me interesa que quede muy claro cómo van a hacer este proyecto. Cortamos esta, chicos, y se unen a la última.